Soy Jessica Jaramillo, candidata a la alcaldía de Quito por el movimiento Todos Lista 70 y quiero una ciudad en donde la honestidad sea la regla y una ciudad con rostro de mujer. Perfecto. Entonces ahora sí empezamos la entrevista. Primero quisiera que me comente cuál cree usted que es el problema más urgente que se debe resolver en Quito y cómo lo haría. Seguridad es un problema grave en la población que combina al municipio de Quito a hacer políticas de prevención del delito y la violencia, políticas que le permitan equipar a la Policía Metropolitana, formar a la Policía Metropolitana, hacer georreferenciación del delito, invertir adecuadamente entre 8 y 10 millones que se recetan por tasa de seguridad, pero sobre todo hay que bajar los índices de violencia intrafamiliar. El 60% de las llamadas al ECO 911 son por violencia intrafamiliar y tenemos que trabajar en políticas de prevención, de atención y obviamente políticas que nos permitan a las mujeres salir de los círculos de violencia para poder ser independientes y parar eso que tanto afecta a las mujeres, como los femicidios y obviamente las estadísticas de mujeres desaparecidas, de mujeres asesinadas, y sobre todo aquello que tiene que ver con la salud mental. Justamente en cuanto a la inseguridad, en su plan de trabajo se menciona varias veces que para combatir esto también sería importante la tecnología. Sí. ¿A qué se refiere eso y qué específicamente se haría para combatir la inseguridad con tecnología? Hacer georreferenciación del delito nos va a permitir que a través de la tecnología y de diversas plataformas digitales podamos identificar cuáles son las zonas de la ciudad seguras e inseguras y sobre todo en las inseguras establecer controles preventivos, patrullajes preventivos entre la Policía Metropolitana y la Policía Nacional, y para eso hay que coordinar directamente con la Policía Nacional, que nos permita, en un espacio que nos permita poder actuar antes y no después cuando ya sucedieron los hechos. Perfecto. Ahora en cuanto a temas de movilidad, uno de sus proyectos es Quito en 30 minutos. Quisiera que me comentes sobre este proyecto, en qué consiste y también cómo resolverá el tema del tráfico en la ciudad. Lograr convertir a Quito en la ciudad de los 30 minutos nos va a permitir que todos los servicios estén desconcentrados en la ciudad y por lo tanto no tengamos que movernos tanto del centro al hipercentro, sino que podamos tener todos esos servicios a través de las plataformas electrónicas, digitales o simplemente con ir en no más de 30 minutos en el sector en donde cada uno de nosotros estamos. Quito ya no tiene que ser una ciudad del hipercentro, sino una ciudad policéntrica en donde tengamos, por ejemplo, acceso a educación, acceso a salud, acceso a servicios, acceso a ventanillas para el pago de los impuestos en las administraciones zonales que tienen que redefinirse nuevamente. También en el tema de movilidad podría ser otra alternativa el metro cable, que también usted propone en su plan de trabajo. Una de las cosas principales de nuestra administración va a ser convertir a Quito en un espacio en donde tengamos todos transporte. Esto tiene que ver con un concepto mundial que se llama la democratización del transporte público, en donde una persona pueda tener acceso, y para eso vamos a hacer un rediseño de rutas y frecuencias, lograr instaurar la tarifa social del transporte público, es decir, que una persona que gana $450 no gaste más de 60 o 70 dólares mensuales en transporte, y adicional a eso, integrar el sistema de recaudo, es decir, que con una sola tarjeta tú puedas subirte en Guamaní y llegar hasta Marianitas o viceversa y tener interconexiones también con las parroquias rurales, haciendo del metro de Quito una columna vertebral. Pero también necesitamos vías de desfogue. Necesitamos, por ejemplo, la vía de desfogue de la 6 de diciembre hacia la autopista General Rumiñahui, que tiene que ser un viaducto por debajo, ¿no es cierto?, que va a costar cerca de $1.300 millones. Y también se debe hacer el metrocables, que es yo te diría más que metrocable, se llama metroférico, que está previsto, que existen los estudios que ya lo ha contemplado el municipio de Quito, que es para descongestionar precisamente todo el sector del Valle de Tumbaco y Cumbaya. Entonces podríamos hacer este metroférico desde el Parque La Carolina hacia los valles de Tumbaco y Cumbaya, que son un nuevo polo de desarrollo en la ciudad. En cuanto al metro de Quito, en el caso de que usted gane la alcaldía, ¿mantendrá los precios que se han estipulado actualmente? Y en cuanto al transporte público, en cambio, en estos últimos tiempos, pues se aumentó mucho más, ¿no es cierto?, el costo del bus, pero muchos ciudadanos dicen que no se ha mejorado la calidad. Entonces, igualmente, en ese punto,
¿se mantendrá ese costo actualmente que es de 35 centavos o se reducirá? Mire, este es un gran problema para la ciudad porque es pésimo el servicio, y lo que a mí me preocupa sobremanera principalmente es esto de que pueda dejarse el metro a 60 centavos, 65, que es lo que están diciendo que va a costar, y el trole a 35, ¿no? ¿Qué es lo que va a preferir? Una persona que no tiene grandes recursos va a preferir lo más barato, lo más económico. Por eso es necesario hacer un sistema integrado de transporte. Y adicional, yo te diría que lo primero que tengo que hacer es revisar todo lo que existe en la Secretaría de Movilidad, porque conozco y he tenido denuncias de muchos transportistas que les están pidiendo $10,000 a las unidades de transporte por darles una ruta que vaya directo al metro de Quito. Y eso en esta administración Guarderas, lo cual da vergüenza. Entonces hay que entrar con escoba a la Secretaría de Movilidad a barrer todas esas ratas que están ahí. ¿Y cómo afrontar también esa relación entre el municipio y los transportistas? Porque a veces los transportistas también impulsan protestas o paros, entonces ahí también hay una confrontación entre los dos y a la final pues la ciudadanía se queda sin ninguna respuesta. Tengo la suerte en la vida de ser una mujer que no tiene ni miedo ni precio. Ni siquiera cuando removimos un corrupto tuvimos ni miedo ni precio, y ahora mucho menos. Así que yo soy una persona que valoro el diálogo, tiendo puentes para el diálogo, pero si ese diálogo se rompe, a mí no me van a venir a chantajear. Aquí o cumplen los contratos de operación y cumplen las reglas del municipio y afilian al Seguro Social a sus transportistas, a sus conductores, o simplemente no firmarán contratos de operación conmigo. Perfecto. Ahora, en cuanto a temas de comercio, otro de los problemas que afronta la ciudad es el aumento de comerciantes informales, y incluso se ha visto, por ejemplo, confrontaciones a veces entre los municipales y los comerciantes. Entonces, ¿cómo equilibrar eso? Que la gente pueda seguir trabajando, pero también de una manera ordenada. A ver, una persona que está en la calle no lo hace porque quiere, es porque las circunstancias le obligan. Hay mucha gente que está en la calle vendiendo algo para poder llevar el pan a sus hijos. Y lo que menos podemos hacer es tratarle con desprecio, como lo hace actualmente esta administración municipal. Está claro que por ley no pueden confiscar, pero yo prefiero tener a un agente metropolitano haciendo un control preventivo en delitos y no retirándoles plumilla a las flores a una vendedora. A todos los comerciantes informales les vamos a dar dignidad. Vamos a formalizar la economía con ellos y vamos a incluirlos en diferentes programas dentro de la administración municipal. Así tenemos que incluir a todos. Esta ciudad, y por eso nosotros decimos Quito somos todos, Quito para todos. Perfecto. ¿Y cómo organizar también la ciudad en cuanto a temas de vivienda? Que Quito pues es una ciudad que en constante aumento de la población y también del territorio. Entonces, ¿cómo controlar también los asentamientos irregulares y que las construcciones pues sean en lugares adecuados para que no ocurran, por ejemplo, cosas como lo que pasó en La Gasca? Mire, esto es realmente una necesidad de la ciudad. El 70% de las construcciones de la ciudad no tienen una regularización adecuada. Hay muchas viviendas que han construido segundo o tercer piso y no tienen permisos para hacerlo. Es parte de la organización que hay que hacerlo a nivel de catastro también. Pero esto pasa porque los trámites son demasiado largos y muchas de las veces son corruptos. Te dicen, mira, si traes el plano aprobado por el arquitecto, no sé cuántito, te apruebo rapidito el permiso de construcción. Y eso es lo que tenemos que entrar a parar. Entonces, todos los trámites tienen que ser digitales. Se acabaron los trámites físicos en donde el funcionario podía maniobrar para pedir 50, 20, 30 dólares. Tenemos que hacerlo todo digital. Tenemos que parar el tráfico de tierras. Y esto hay que empezar aquí por el nivel político. Hay asesores de concejales y candidatos actuales que están vinculados al tráfico de tierras y que han vendido montañas a la gente con la promesa de regularizar. Quito tiene que acabar el proceso de regularización, regularizar a todos los barrios que tengan 40, 50 y 60 años, darles su título de propiedad y sobre todo a aquellos que están en zona de riesgo hay que reubicarlos, porque mantenerlos ahí, obviamente, como decimos, sería un riesgo para su vida y obviamente para sus bienes, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es reubicarlos y hay que tener un adecuado mantenimiento y limpieza de quebradas, que lo está a cargo actualmente de la dirección de mantenimiento y limpieza de quebradas. Es una unidad que está dentro del EMAP, pero también hay que crear la Secretaría de Riesgos, que no solamente tiene que estar debajo de la
Secretaría de Seguridad, sino que abarca muchísimos otros temas más. Entonces, frente a eso hay que tener una política de prevención de riesgos que empiece con el tema de uso de suelo. Entonces decía que candidatos a la alcaldía son que están involucrados en estas irregularidades. Asesores de candidatos, no sé si a la alcaldía, pero sí conozco un caso de una ex asesor de una candidata a viceprefecta que vendió una montaña en el sur de Quito, en donde hay radiobases, y obviamente allí nunca se va a poder regularizar. $8,000, un terreno pequeño, a 100 familias, es una cantidad enorme. Así se ha construido esta ciudad, lamentablemente, con lo torcido que está el poder político. Listo. Otro de los problemas que también constantemente se habla en la ciudad es sobre la fauna urbana, pero todavía no hay una respuesta concreta, una propuesta concreta que disminuya el nivel de perritos, ¿no es cierto?, en la calle. ¿Cuál sería su propuesta? La responsabilidad empieza en casa. Si usted quiere tener una mascota, debe tener responsabilidad, no para abrirle la puerta que se vaya y regrese en la noche, cuando usted regrese a trabajar, no. Para que usted pueda cuidarlo, mantenerlo, y yo creo que ahí las ordenanzas tienen que ser más duras, pero también hay que generar espacios de albergues para poder facilitar la adopción de estos animalitos. Y aunque también es doloroso lo que voy a decir, pero es necesario, todos los perros que están en la calle, sobre todo aquellos que están en mercados que transportan microbios, y obviamente eso atenta a la seguridad alimentaria de los quiteños, hay que darles un tratamiento, hay que tener espacios municipales en donde ellos puedan estar atendidos, pero también que puedan ser entregados sin adopción posteriormente. Perfecto. En cuanto a la basura, también uno de los problemas que preocupa a la gente es el tema del relleno sanitario, que le quedan, se dice, alrededor de 2 años o menos. Actualmente este relleno del INGA ya está prácticamente desbordado. En su administración, en caso de ganar, ¿qué solución plantea para esto? Mira, en el año 2020 nosotros hicimos un estudio en media pandemia sobre cómo está Quito en realidad, y entregamos un informe que se llama Quito, una ciudad sin políticas públicas. Ahí teníamos claridad del informe que ya en el 2019 y 2020 hacía la propia Secretaría de Ambiente, que alertaba que ya el cubeto no da más. Entonces, lo que debemos hacer es cambiar completamente la política de... Hay que entrar en un proceso de transformación de la basura. Hay que tomar los buenos ejemplos de Cuenca, por ejemplo, que tiene estas lagunas de descontaminación, en donde van haciendo un tratamiento de aguas para convertirlas, aguas residuales, para convertirlas en agua de riego. Y todo eso que es posible hacer, que lo ha hecho una ciudad mucho más pequeña, lo puede hacer Quito. En el caso de la MGIRS hay que ver cómo se reforma aquello. La MGIRS lamentablemente es otro espacio sensible del municipio en donde se han hecho negociados con los contratos de los lixiviados. Hay que entrar a hacer una auditoría completa. Eso yo mismo lo voy a hacer porque conozco algunos casos de corrupción alrededor. Pero adicional, te diría que lo que hay que hacer es una alianza público-privada en donde podamos tener una planta de transformación de la basura, y para poder vivir de la basura, para poder generar rentas de la basura. Con ello, si ya tienes calidad y obviamente tienes que hacer y cómo hacerlo en el destino final, puedes empezar ya el proceso de separación en la fuente. Porque no sacamos nada separar ahora en la casa cuando todo va al mismo hueco, ¿no es cierto? Tenemos que hacer separación en la fuente y separación en el destino final. Perfecto. Y ya para ir finalizando, quisiera conocer cómo se está financiando su campaña. Con rifas, con cócteles de adhesión, con hornados solidarios. He puesto yo también de mi bolsillo, obviamente. Yo no soy una mujer que tenga muchísimos recursos, pero hacemos un esfuerzo en familia para poder sostener la movilización, las deudas que uno tiene. Yo tengo un crédito hipotecario, vivo en una casa que tiene un departamento que tiene 80 metros cuadrados. Soy una profesional, no le debo nada a nadie, no tengo ningún juicio pendiente, no tengo glosas pendientes. Lo que sí le puedo decir a la gente es que aquí hay honestidad, transparencia, ganas de servir, ganas de cambiar las cosas. Jubilemos a los políticos de siempre, jubilemos a los que han querido incendiar Quito, jubilémosles a los que ya han estado 20 años sentados en el municipio, no han hecho nada, son tan responsables de lo que vive la ciudad como los alcaldes que estuvieron. Hoy tenemos una oportunidad. ¿Quieres una ciudad diferente? Vota diferente, vota por Jessica Jaramillo, la más joven y honesta de la juventud.
Entonces todo sale de su bolsillo, no tiene otros... De varios, ¿no? De varias actividades que realizamos. Te digo, hicimos un cóctel de adhesión que nos fue bastante bien. Con eso logramos comprar algunas lonas, financiar el equipo de trabajo esta vez y seguimos trabajando en eso.